Reportando desde los Muiscas Tunja, Boyacá, Colombia, para el mundo. Dímelo familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a analizar esta bocina inalámbrica que me ha sido enviada por la empresa china de tecnología Una Hora. Una empresa que se preocupa por poner a las personas en primer lugar y por la calidad y diseño de sus productos. La referencia de esta bocina inalámbrica es la Una Hora BOC 242. Y yo hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Estás buscando una alternativa para un parlante de una marca como Bose o JBL o Wonderboom o cualquiera de estas marcas que son muy costosas? Buscando una bocina inalámbrica que te ofrezca una excelente calidad de sonido, que sea bastante portable, que tenga un lindo diseño, que te salve la vida cuando invites a tu chica a ver una película a tu casa y quieras sorprenderla con un home theater, que te permita animar las fiestas, que sea tu perfecto acompañante en tu oficina para escuchar Mozart, Beethoven, Ludovico Einaudi, o incluso que te permita hacer o recibir llamadas gracias a su micrófono? Si ese es tu caso, te sugiero que te quedes en este video. Vámonos con el unboxing. Aquí tenemos su caja. En la parte frontal nos muestra su marca, el diseño del producto, que es una bocina inalámbrica, que la duración de su batería es de aproximadamente 3.5 horas con una sola carga. Por el canto derecho podemos observar información en donde nos dice que tiene un sonido bastante claro, una larga duración de batería, que tiene una conexión muy estable y que funciona con un montón de productos, que tiene una potencia de 5 vatios por 2, lo que le va a dar un sonido estéreo, que se debe utilizar un cargador de 5 voltios y que su peso es aproximadamente de medio kilo. Por el canto izquierdo nos encontramos con información sobre su botonera, la cual ya vamos a observar y cuáles son las funciones de cada una de ellas. Procedemos a sacar acá el producto, vamos a ver pues qué más viene aquí adentro, vamos a dejarlo por un ladito. En primer lugar nos encontramos con su cable USB a USB tipo C, el cual nos va a servir por supuesto para cargar el producto, recordando nuevamente utilizar un adaptador de 5 voltios. Por acá nos encontramos con otro cable, que es el clásico de audífonos, el mini jack 3.5 milímetros para poder conectar dispositivos que utilicen aún esta conexión, pero también nos va a servir como antena si lo queremos utilizar como radio. Por último nos encontramos aquí la garantía y bueno, su manual, el cual se agradece que no solamente venga en inglés, sino que viene también en español y el cual todos nosotros leemos siempre muy juiciosa y detenidamente. Bueno, ahora sí vámonos con esta belleza. Esta es la parte superior, aquí tenemos la botonera, encendido, apagado, subir y bajar volumen, pausar y reanudar las canciones y por supuesto aquí para cambiar los colores LED. Su diseño es de forma cilíndrica, es muy bonito, es atractivo, este color le queda bastante bien, es incluso elegante. Por la parte inferior no tenemos nada, acá por esta parte trasera tenemos este caucho que si nosotros lo retiramos lo que vamos a encontrar son una serie de entradas, como por ejemplo para conectarle una memoria USB con música por supuesto, también una tarjeta micro SD y esta conexión tipo C que es para conectar el cargador. Acá tendríamos este espacio para conectar el cable de audífono clásico mini jack. Vamos a proceder a encender esta belleza, mantenemos presionado este botón. Aquí como nos indica está en modo Bluetooth, esto va a comenzar a parpadear porque está en modo emparejamiento. Pasamos rápidamente a su configuración, vamos a ir a los ajustes, a Bluetooth, vamos a esperar que nos aparezca aquí, ya vemos Una Hora BOC 242, lo seleccionamos y se va a conectar rápidamente. Paso seguido, simplemente vas a seleccionar tu aplicación de música favorita o YouTube, la que a ti más te guste, y vamos a darle play. Bueno, tan sencillo como eso, aquí ya tenemos sonando nuestro parlante. Podemos subir el volumen tanto desde acá como desde acá. Como les dije, tiene un sonido bastante bueno y la verdad que para un salón es más que suficiente. Por supuesto podemos controlar la música directamente desde nuestra bocina, no solamente su volumen, sino que podemos aquí pausar la canción, podemos reanudar la canción. Si queremos pasar la canción simplemente vamos a mantener presionado este botón de más, pasa a la siguiente canción. Si queremos regresar hacemos lo mismo pero con el botón menos. Por último, con este botón podemos no solamente intercambiar el estilo de estas luces RGB, sino que también si deseamos podemos mantenerlo presionado y se va a apagar, si así lo deseas, o también te puede servir para ahorrar un poco de batería. Ok people, llegó la hora de la verdad, de poner a prueba el sonido de esta bocina Una Hora BOC 242. Así que para eso tenemos algunos competidores, tenemos aquí el iPad Pro, tenemos por aquí a nuestro Google Nest Mini. Hey Google, te amo. Llegó el momento de confesarte algo. Debes saber que pienso que eres muy especial. Por supuesto también tenemos aquí a nuestra Alexa. Alexa,
Te amo. Antes de llegar a una relación muy seria, te propongo que nos conozcamos mejor. Hablemos todos los días. Y por supuesto aquí nuestra bocina Vogue 242. Así que en primer lugar lo vamos a enfrentar contra el iPad. Les recuerdo que el micrófono está aquí, así que voy a hacer lo posible porque cada dispositivo apunte hacia esta dirección para que sea justa la contienda. Vámonos con el iPad. Ahora es el turno de la bocina. Vamos a ver qué tan buen trabajo hace el micrófono, pero les puedo asegurar que la diferencia es abismal. Déjenme ustedes en los comentarios qué tanta diferencia sintieron entre el iPad y esta bocina. Turno de nuestra Google Nest Mini. Bueno, acá la tiene un poco más difícil. Una vez más. Necesito que me ayuden en los comentarios para que me digan cuál de las dos sonó mejor, más fuerte, porque en realidad para mí está demasiado competido. Ahora, la diferencia de precio de esto a esto es bien abismal. En cambio, la diferencia de sonido creo que no es mucha y tampoco en el volumen. Y por último nos vamos con nuestra adorada Alexa. Alexa, te amo. Si yo pudiera amar a alguien, sería a ti. Siempre caen. En esta ocasión vamos a iniciar primero con la bocina. Y ahora vámonos con nuestra preciosa Alexa. Alexa, stop. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido esta comparativa y qué tan bueno les parece el sonido de nuestra bocina inalámbrica. La pregunta del millón es, ¿nos servirá este pequeñín como un home theater para que tengamos una mejor experiencia a la hora de ver una película? Todos te adoraban. Tú fuiste un X-Men. Puta, tú fuiste el X-Men. Wolverine. Todos te adoraban. Tú fuiste un X-Men. Puta, tú fuiste el X-Men. Wolverine. Ahora quiero comentarles un poco sobre la experiencia que he tenido con este producto durante más de una semana. La experiencia en interiores, es decir, dentro de la casa, por ejemplo, ha sido espectacular. Realmente el sonido es muy bueno para espacios pequeños, así que lo utilizo todo el tiempo, cuando me levanto, cuando voy a la ducha. No quiere decir que me meta literalmente con ella a la ducha, porque en ese caso la siguiente ducha me la voy a dar pero en el cielo. También la he utilizado para escuchar música mientras trabajo o hago diferentes actividades en la casa. También me la he llevado para mi oficina y puedo decirles que es un excelente complemento, porque en primer lugar, como ustedes lo pueden apreciar, es un producto que estéticamente es bien bonito. Ocupa poco espacio, es fácil de conectar y me permite colocar música para concentrarme en el trabajo, ya saben, Mozart, Beethoven y uno que otro reggaetón. También lo he puesto a prueba en exteriores, plancito tipo vamos en el carro escuchando música por el camino, vamos a un asado, a un lugar de campo. Y también cumple para amenizar el rato, colocarlo en la mitad, en el centro de todos los amigos, mientras comemos, mientras bebemos y mientras bailamos. Así que te va a salvar la vida cuando quieras estar de fiesta, especialmente cuando te apagan la música y te quieren echar. No se preocupen gente, que yo salvo la fiesta. A continuación les mostraré brevemente cómo podemos utilizar ese conector trasero del cable de audífono clásico mini jack de 3.5 milímetros. Y también por supuesto cómo podemos utilizarlo para escuchar la radio. De la Gobernación de Boyacá llega al parque principal de Chiquinquirá para brindar asesoría directa a la
Algo que me ha parecido interesante también es utilizarlo para realizar y recibir llamadas. Por acá les estaré colocando alguna imagen realizando una llamada desde el iPhone en donde ustedes podrán seleccionar a la bocina para utilizarlo como micrófono, también como altavoz. Por supuesto no vas a utilizarlo por la calle para hacer y recibir llamadas. Mamá, no me regañes que estoy en la calle. Pero por ejemplo en tu oficina o por ejemplo en un espacio como este, en tu casa, en tu cuarto, lo puedes utilizar de una manera bastante cómoda. La verdad que el micrófono funciona bien. Por supuesto su micrófono no alcanza la calidad de por ejemplo los audífonos AUT209 de la empresa Una Hora también, que revisamos hace poco en el canal y que si no han visto el video por aquí les estaré dejando una tarjetita, ya que es un excelente producto a muy buen precio. Pero les aseguro que su micrófono cumple y te va a sacar de más de un apuro. Antes de pasar a las conclusiones, quiero darles un dato bastante perturbador. Resulta que esta bocina tiene una característica especial, que tú la puedes desbloquear muy fácilmente. Consiste en que si tú compras otra bocina exactamente igual a esta, ellas se van a poder sincronizar. Es decir, que desde un solo dispositivo podemos colocar la música y la canción va a sonar perfectamente y al mismo tiempo en las dos bocinas. Así que si ya tiene un volumen bastante bueno y fuerte, teniendo dos casi puedo asegurar que la experiencia será genial. Y ahora sí estaríamos hablando de un home theater. Pasamos a las conclusiones. ¿Qué podemos decir? Desde mi experiencia, ¿lo recomiendo o no lo recomiendo? Por supuesto que lo recomiendo. Se estarán preguntando nuevamente, oye, ¿y el precio? Oye, ¿y el precio? Bueno, yo les puedo decir que oscila desde unos 60.000 pesos colombianos en adelante y que va a variar de acuerdo con la empresa en donde lo consigas. Es diferente si lo compras en un Amazon, a que si lo compras en un Mercado Libre, a que si lo compras en un almacén de cadena. Lo que sí te aseguro es que su relación calidad-precio es la mejor que yo he encontrado en el mercado. Frente a su duración de batería, a mí me ha durado alrededor de unas 4 horas con su volumen a tope, y si tú lo utilizas con un volumen medio que es más que suficiente a nivel general, te aseguro que te va a durar mucho más. Mi conclusión final es que es una excelente alternativa si estás buscando un parlante inalámbrico sin gastar mucho dinero, pero asegurándote que realmente tenga pues lo que ya les he mostrado aquí. Ustedes están viendo este espectacular diseño, la calidad de sus materiales, la calidad del audio, la versatilidad que tiene. Así que por todo esto y más, por supuesto que aquí en el canal le damos su sello triple B. Bueno, bonito y barato. Déjenme en los comentarios todas sus opiniones y preguntas que puedan tener acerca de este producto. Si desean que compre la segunda unidad y hagamos pruebas de cómo suenan sincronizados, pues lo hacemos. También los invito a que me regalen un buen like si les ha gustado este video, que se suscriban a este espectacular canal y hagan parte de esta familia. Recuerden que los llevo en el Cora y nos vemos en un próximo video.